Muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, este es un momento muy especial dentro de la historia de la Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro, también de la parroquia, también de la comunidad socorrana, también de la comunidad santanderiana y de todos los colombianos que estamos conectados y que reconocemos la importancia del patrimonio cultural en nuestro desarrollo como sociedad y como comunidad. Dejo con el padre Pedro Figueroa, haga el saludo de bienvenida como anfitrión de acá en la Basílica. Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes que están aquí presentes para participar en este acontecimiento tan importante para nuestra parroquia, Nuestra Señora del Socorro, y concretamente para nuestra basílica. Saludo de bienvenida a Monseñor Luis Augusto Campo Flores, obispo de la diócesis de Socorro y San Gil. A los hermanos sacerdotes, están los sacerdotes, todos los que trabajamos aquí en la ciudad del Socorro, y también una delegación de sacerdotes de la ciudad de San Gil. Ellos también hacen parte de la comisión diocesana. Saludo muy especial de bienvenida a la delegación de la Gobernación de Santander, de la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento, en cabeza de Dídimo Romero, asesor de patrimonio de dicha secretaría. Saludo a los miembros de la Comisión Diocesana de Patrimonio. También saludo al secretario de Gobierno, Álvaro Villalba. Saludo a la delegación de la Alcaldía Municipal del Socorro, en cabeza del arquitecto John Freddy Uribe. Saludo a las autoridades de policía que nos acompañan. Saludo también a las entidades del sector privado que nos han venido acompañando, como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, de manera particular la seccional Socorro. También saludo a FENALCO, Sur de Santander. Saludo también a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, a la Sociedad Santandereana de Ingenieros. Un saludo también a las organizaciones sociales del Socorro, como Fundación Socorranos en Acción, Socorranos Siglo XXI, también al Cuerpo de Bomberos y a la Defensa Civil. Estas organizaciones que han estado muy pendientes de los trabajos que hemos venido realizando y que nos han venido acompañando permanentemente. Saludo a los medios de comunicación, emisora José Antonio Galán, Paso TV, los diarios escritos como El Frente y Vanguardia Liberal. Saludo al arquitecto Germán Ayarza Bermúdez, quien estuvo a cargo de los estudios y la dirección de los primeros auxilios. Agradecemos este trabajo que sabemos que lo ha hecho con dedicación y amor al arte y a la cultura y a la religiosidad. También un saludo muy especial a todos los miembros de la comunidad socorrana que nos acompañan en esta tarde. Ciertamente este es un momento muy importante y de gran expectativa para toda la comunidad, tanto quienes habitan aquí en el Socorro como quienes están fuera a nivel nacional e internacional, porque hacía 2 años la Basílica estaba cerrada, primero por la pandemia y después por las fallas estructurales. Pero hoy, con alegría y con gozo, que se entregan estos primeros auxilios, pues también sabemos que vamos a tener la oportunidad de la celebración de la Semana Mayor con esta reapertura de la Basílica.
A ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes, a quienes se conectan a través de las redes sociales, del Facebook Live de la parroquia, de la Basílica Nuestra Señora del Socorro, y pues bienvenidos todos a este gran acontecimiento. Invito a Monseñor Luis Augusto Campos Flores, que haga su intervención. Me uno al saludo que hizo hace un instante el Padre Pedro a todas las personas que han sido nombradas y hago este comentario. Es supremamente fácil abrir unas puertas y da mucho gusto poder abrir unas puertas, pero las puertas de nuestra basílica que se están abriendo esta tarde se pueden abrir porque el trabajo que se ha hecho para poderlo hacer ha sido inmenso. No es simplemente abrir y cerrar puertas. Como en su momento cuando se cerraron, tampoco fue una cosa gratuita y caprichosa. Se cerraron porque se presentó una situación de emergencia sanitaria, pero se vivía una situación también de alerta por las dificultades que tiene nuestra basílica prácticamente desde cuando fue construida. Así pues que abrir y cerrar no es una cuestión simplemente de quitar un candadito y ya, y mover unas hojas de que abren, sino hay muchas cosas. Desde hace muchos años se han detectado las dificultades y las fallas que tiene nuestra basílica. Desde hace muchos años, muchas personas hicieron distintos tipos de intervenciones, desde hace muchos años. Y esto sencillamente recojo con mis palabras muchos esfuerzos que se han hecho desde hace mucho tiempo. Recientemente, en lo que yo más conozco, comenzaron hace unos 10 años a hacerse una serie de estudios. ¿Y cómo es de importante esto? Siempre con la dirección del organismo que ha orientado todos los trabajos para la intervención de semejante monumento tan hermoso y lo que significa patrimonialmente, culturalmente, históricamente, artísticamente, religiosamente, como ha sido el Ministerio de Cultura. Entonces, les planteo esto. Hace unos años se hicieron ya unos primeros estudios con intervención de muchas personas, incluso desde el extranjero también. Y con el paso de los años, algunos de esos estudios ya perdieron actualidad, algunos otros era necesario complementarlos y a algunos otros había que hacerlos, porque sencillamente no se habían hecho en su momento. El clamor sentido por la comunidad socorrana, por la comunidad diocesana y por muchas personas que incluso no viven acá, pero son socorranos de corazón, 100%, y desde muchos sitios se escucharon los clamores. Y por supuesto el clamor lo teníamos también nosotros en la diócesis, pues por ser también los propietarios, si la palabra cabe, los responsables de nuestra basílica. Ese clamor estaba y era necesario vehicularlo, era necesario canalizarlo. ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron? Y simplemente para que situemos el evento que vamos a hacer esta tarde, situémoslo dentro de toda una, la llamamos desde el comienzo, hoja de ruta, situémosla. Entonces, después de voces muy interesantes, todas las personas que querían participar, clamores desde todos los puntos de vista personales, institucionales, etcétera, tomamos la decisión, como ser los responsables de la marcha, del funcionamiento de la basílica, de crear una comisión mixta de la parroquia y de la diócesis. La parroquia porque es el ente jurídico responsable de la basílica. Hay un ente jurídico con un representante legal, jurídico, que es el responsable, que normalmente en todas las parroquias del mundo es el párroco, que es el responsable jurídico, porque todas las parroquias tienen una personería jurídica y el responsable es el párroco. En su momento, el padre Daniel,
creamos una comisión mixta en ese instante, una comisión mixta entre la parroquia y la diócesis. Y en esa comisión mixta se fueron poco a poco definiendo algunas subcomisiones. En su momento la planteamos de esta manera: una subcomisión de tipo técnico, una subcomisión de tipo administrativo financiero, una subcomisión de tipo jurídico, una subcomisión de tipo también comunicativo. Comenzamos sencillamente y en unas circunstancias difíciles, porque fue exactamente hace 2 años, más o menos. O sea, fue la creación de esta comisión fue hacia junio, julio del año antepasado, en plena pandemia, todo cerrado y todas las limitaciones de trabajo que en ese momento se tenían. Se estableció en ese momento una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta es la que nos explica por qué estamos haciendo acá lo que estamos haciendo esta tarde acá. Una hoja de ruta establecida desde la subcomisión técnica que está bajo la responsabilidad de Santiago, el ingeniero, y en diálogo con otras personas pues, que conocen el tema, porque se trata de un tema técnico supremamente serio y supremamente complejo. Y en ese instante se pudo establecer en diálogo con distintos interlocutores, teniendo en cuenta también estudios que comenzamos a recibir en ese momento, estudios que agradecemos, de personas que quisieron aportar para decir: yo aporto este estudio, es un insumo más que nos permitía tener unos mayores elementos de conocimiento de la situación de nuestra basílica. Y en ese momento se estableció una hoja de ruta que tenía fundamentalmente 3 etapas. Y las etapas no necesariamente iban a ser sucesivas, podían ser algunas de ellas incluso simultáneas. ¿Y las 3 etapas cuáles fueron? En las consultas que se hicieron, en el diálogo con el Ministerio de Cultura, en el diálogo con la gobernación, en el diálogo con la alcaldía, en la mirada de varios estudios, se veía que era importante proceder a un trabajo de primeros auxilios, con lo que significa primeros auxilios. Es decir, ya en un momento los responsables de hacerlo nos van a ilustrar, pero primeros auxilios es: todavía no podemos emprender la reparación definitiva, porque todavía no tenemos todos los estudios terminados, pero tampoco podemos dejar así sin hacer una intervención de primeros auxilios. La Basílica pide en este momento, sobre todo en las partes más críticas que tienen que ver con la parte de las torres, una intervención de primeros auxilios. Así pues que eso dio lugar y esa era la primera etapa que tiene como nombre general primeros auxilios, que implicaba muchas cosas. Implicaba estudios para hacer los primeros auxilios. En segundo lugar, implicaba interventoría desde el comienzo de la realización de los estudios. Implicaba luego la intervención efectiva de lo que los estudios habían arrojado y también, por supuesto, la interventoría de lo que se hizo como primeros auxilios. Un diseño de tipo técnico, organizado, y implicaba también entonces el aval del Ministerio de Cultura y también la intervención de personas especializadas en el tema, como también la consecución de recursos para poder realizar la primera etapa de primeros auxilios. Santiago acaba de hablar de una sinergia y efectivamente ha sido eso, una unión de fuerzas, una unión de voluntades. Y en ese orden de ideas, entonces, efectivamente se logró poner en marcha el proyecto. Se van a presentar ellos en su momento cuando comenten aquí quiénes son, todo llenando los estándares exigidos por el Ministerio de Cultura en cuanto a las entidades profesionales que tienen la capacidad para hacer este tipo de intervenciones, porque no estamos nosotros ante una obra cualquiera. Estamos ante una obra patrimonial, pero dentro de la gran categoría patrimonio hay de todo, hay todo tipo de obras que son patrimoniales y esta es sencillamente monumental. Se requería, por lo tanto, entonces la participación de personas que conocieran muy bien el tema, que estuvieran avaladas completamente, particularmente por el Ministerio de Cultura, que es el ente rector de todas estas intervenciones en el campo patrimonial. Y en ese instante ya definida esa primera etapa,
Se puso en marcha todo el trabajo, consecución de recursos, la participación directa de la Gobernación de Santander, precisamente para la realización de los estudios y luego la ejecución, y la participación particularmente de la Alcaldía del Socorro para la interventoría de esos estudios para primeros auxilios y la realización de los primeros auxilios. Además de eso, pues ya las licitaciones del caso, efectivamente con las licitaciones que había que hacer, cuando en ese momento tocó también cerrar el perímetro. Una gratitud inmensa pues a los socorranos, porque cerrar un perímetro no es fácil, pero era lo que urgía en ese momento. Hoy estamos finalizando esa primera etapa, precisamente. Felizmente estamos finalizando una etapa en la cual hubo un concierto de fuerzas y de iniciativas y de personas que unieron, no repito, por eso ya Pedro menciona a todas las personas presentes, de tal manera que pudimos entonces llevar adelante y terminar los estudios para los primeros auxilios, la ejecución de los primeros auxilios que en ese momento se consideraron que eran los que había que hacer, y los especialistas saben y lo podrán decir seguramente, todo lo que eso significó de estudios, de análisis para buscar la mejor salida. Y simultáneamente la interventoría tanto de estudios de primeros auxilios como de ejecución, y con la participación económica y financiera de los entes que yo acabo de mencionar, la Gobernación de Santander y la Alcaldía del Socorro. Primera etapa, primeros auxilios. Así que esta tarde es posible, decía yo hace un instante, abrir una puerta es muy fácil, cerrar una puerta es muy fácil, pero abrir estas puertas de nuestra basílica con la posibilidad de estar aquí nosotros presentes tranquilamente, y la posibilidad, Dios mediante, también de poder tener nuevamente nuestro encuentro celebrativo acá en el templo, ha sido posible gracias a eso. Gracias a que la primera etapa de los estudios, la realización en interventoría y financiación de primeros auxilios está terminada. Y eso es lo que más adelante el arquitecto Germán y Oscar nos van a comentar, nos van a presentar qué fue lo que se hizo. Eso es lo que ha permitido que esa parte de nuestra basílica, que es la que tiene el deterioro fuerte o donde está el punto de alerta, haya sido trabajada y ya se ve, pero nos van a explicar eso. Segunda etapa de esa hoja de ruta que decía yo no necesariamente era sucesiva, sino podía ser simultánea. La realización de los estudios que hemos llamado definitivos para la intervención definitiva que hay que hacer en el poder estabilizar completamente nuestra basílica. Esto que se hizo hasta este momento es vital e importante, porque los riesgos que existen se han aminorado o son riesgos que están ya en control, pero viene toda la segunda etapa, que es la intervención definitiva para poder entonces darle estabilidad a nuestra basílica. Es muy difícil decir una palabra usar la palabra definitivo es muy complicado, porque en esta zona nuestra, que es una zona sísmica, en esta zona nuestra, que aquí abajo pues de la basílica, eso hay toda el agua que uno quiere y todo, hablar de algo definitivo no deja de ser un poco, yo no diría que arriesgado, sino la solución que técnicamente se ve que es la más responsable en orden a darle la mayor estabilidad posible a nuestra basílica. Entonces se emprendió prácticamente de manera simultánea con los primeros auxilios, se emprendió el trabajo de hacer los estudios definitivos y simultáneamente la interventoría a esos estudios definitivos, que son los que nos pueden decir los problemas de nuestra basílica son fundamentalmente estos, ya están determinados. Y yo lo estoy diciendo de manera muy simple, las personas que saben lo podrán decir con más detalle. Se hizo el gran diagnóstico y por lo tanto la solución es la siguiente.
Y para eso se diseñará una hoja de ruta para ver cómo se hace la intervención definitiva. Esa es la segunda etapa. Los estudios que permitían establecer ya, completar lo que había antes, asumir los aportes de otras personas que contribuyeron, realizar los estudios que no se han realizado, y en un momento llegará también donde se podrá socializar eso con la aplicación también de tecnología de punta, que ha permitido tener una idea muy clara de lo que está pasando en nuestra basílica, no aproximada, sino muy clara, con tecnología también de punta. Miren, prácticamente estamos también cerrando esa segunda etapa, porque eso implicó nuevamente la asesoría del Ministerio de Cultura, eso implicó la financiación para los estudios definitivos y para la interventoría de esos estudios definitivos, y eso implicó entonces quién asumió la financiación de los estudios definitivos, el Ministerio de Cultura. ¿Quién asumió la financiación de la interventoría de esos estudios definitivos? La parroquia de la catedral y la diócesis de Socorro y San Gil. Nosotros asumimos el costo de la interventoría de esos estudios definitivos. Gracias a la colaboración de muchas personas que comenzaron a darnos una mano para poder responder por esto. Financiación de los estudios definitivos gracias al Ministerio de Cultura y gracias a la participación de la parroquia, de la catedral y de la diócesis de Socorro y San Gil. En su momento también las licitaciones se hicieron como era necesario hacerlas. La licitación que hizo el Ministerio de Cultura para ver cuál era el organismo que iba a hacer los estudios definitivos, y ahí se hizo algo inédito en la opinión del Ministerio de Cultura. Normalmente las interventorías también son asignadas desde el Ministerio de Cultura. Aquí se hizo algo inédito, que incluso el Ministerio de Cultura lo ha planteado. Se estableció un convenio entre el Ministerio de Cultura y la parroquia de la catedral y la diócesis para que fuéramos nosotros los que pudiéramos hacer esa interventoría, contratar la interventoría. Con el aval del Ministerio de Cultura, el convenio se firmó y ha sido muy interesante porque ha sido un paso de una ayuda interinstitucional cuando el Ministerio ha confiado, en este caso a los responsables de la obra, del inmueble, y que el inmueble cumpla toda su función, y se firmó ese convenio. Por lo cual teníamos el aval, la parroquia y la diócesis, de contratar la persona que iba a hacer la interventoría de los estudios definitivos, que los iba a hacer la entidad que por licitación hecha por el Ministerio de Cultura se le asignaba el trabajo. Nosotros por nuestra parte también hicimos licitación y dentro de la licitación se escogió la entidad que hizo la interventoría. Podrán decirlo con mucho más detalle, Germán, Óscar, Santiago, pero yo siento que comenzó también ahí una sinergia interesante, porque simultáneamente se estaba trabajando sobre primeros auxilios, pero simultáneamente comenzar a mirar estudios definitivos. Y creo yo que por supuesto la información, los hallazgos que se podían hacer para los primeros auxilios era útil también para lo demás, por supuesto que sí. Entonces yo siento eso, yo siento que se creó un trabajo de unos comités técnicos que se reunían permanentemente, donde había un flujo de información para tratar de tener la mayor información posible y poder ver frente a qué nos estamos enfrentando. Es el momento de decir que prácticamente en estos días se entregó ya al Ministerio de Cultura el estudio definitivo, ya se terminaron los estudios definitivos y también con el aval de los interventores. Está en el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura es el que tomará un tiempo ahora para
mirar si hay algún tipo de observaciones y lo que haya que hacer. Pero podemos decir que esas dos primeras etapas de la hoja de ruta, insisto que no necesariamente iban a ser sucesivas, sino podrían ser simultáneas prácticamente en estos días y prácticamente hoy aquí con nuestro encuentro. Se puede decir que cerramos esas dos etapas. La etapa de estudios, intervención para primeros auxilios con su respectiva auditoría y sus respectivas financiaciones. Y la segunda etapa, la realización de los estudios definitivos que ya nos dan una radiografía de lo que está pasando y por lo tanto el plan de intervención que hay que hacer de aquí en adelante y el plan de intervención con lo que eso implica en un cronograma que tendrá que establecerse y por lo tanto también en hablar también de lo que puede costar esa intervención y la interventoría de esos estudios definitivos. Digamos que ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué vendría después? Pues después viene que una vez que ya el Ministerio de Cultura, que ya tiene los informes definitivos, con el concepto de la interventoría, ya ahí nos dice frente a qué nos estamos enfrentando. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista plan de intervención y desde el punto de vista financiero, con todos los requisitos que hay que llenar precisamente para poner en marcha ya la intervención definitiva de nuestra basílica sobre la base de estudios ya definitivos que han completado lo que faltaba completar, que ha hecho lo que no se había podido hacer antes y que podemos decir en este momento tenemos una información muy precisa sobre por dónde va el camino. 3 etapas: primeros auxilios, segunda etapa, estudios definitivos, interventoría prospectando que sigue, tercera etapa, la intervención definitiva. Esa es la etapa que se abre para nosotros de aquí en adelante. Importantísimo este encuentro para poderle comentar a ustedes que están presentes, agradeciendo su presencia. Han venido desde la Gobernación de Santander, los arquitectos, los ingenieros se han desplazado desde Bogotá, donde tienen también su sede, han venido acá, y todas las personas que están acá. Yo voy mirando y aquí hay muchas personas que representan a muchas entidades, a muchos organismos que han dado su aporte para que, como decía al principio, la puerta se pueda abrir. Abrir una puerta es muy fácil, poder abrir la puerta es muy difícil. Y poder abrir una puerta responsablemente es muy exigente. Esta apertura de la puerta tiene detrás todo esto que yo acabo de mencionar. Tiene años de trabajo, muchos años, esfuerzos que se han completado y para poder tener ya después la apertura completa, sin lo que hay allí, no este muro que separa la parte de atrás, para poder volver a entrar todos a la basílica, no por una puerta lateral, sino por la puerta de entrada, pues todavía hay un camino importante por recorrer. Pero sin esto que se ha hecho era absolutamente imposible dar el siguiente paso. Yo no puedo sino decir la palabra gracias inmensas a todas las personas y yo les pido por favor cada quien que me está escuchando acá y que sabe cuál ha sido su presencia, su intervención y personas que están ausentes pero que nos están siguiendo y que saben cuál ha sido su presencia y su intervención. Cada quien sabe esto. Por eso no puedo decir sino un gracias inmenso, porque eso ha hecho posible que hoy estemos acá. 3 momentos de una hoja de ruta y en esta tarde, gracias a las personas que han hecho posible esto, desde la comisión mixta parroquia diócesis configurada por la diócesis como responsables de todo este proyecto en últimas,
con la asesoría permanente del Ministerio de Cultura. Sin el Ministerio de Cultura no se ha hecho absolutamente nada, porque no se puede hacer absolutamente nada por cuenta propia sin el Ministerio de Cultura. No se puede hacer absolutamente nada. Y con el concurso de muchas personas, quienes van a intervenir ahora, la gobernación, la alcaldía y los responsables de las firmas que pusieron adelante los estudios y el diseño y la ejecución de primeros auxilios, más la interventoría de esos primeros auxilios. Esa es la razón de ser hoy. Por eso me tomé un poquito de tiempo, disculpen, pero era para que ubicáramos, contextualizáramos de dónde venimos y para dónde vamos. Y eso nos permite pues mirar con mayor claridad la razón de ser de este evento, que realmente es un momento hermoso. Es el punto de llegada parcial, es parcial, pero es que sin este punto de llegada, así sea, tenga un carácter parcial, es imposible seguir. Y era muy importante antes de pensar en una intervención definitiva sin estudios completos ni nada, era muy importante asegurar al máximo los puntos de riesgo de nuestra basílica, lo cual ameritaba primeros auxilios, que es lo que hoy se está entregando, de lo cual se quiere también informar, socializar. Bien, espero haber sido claro en la presentación de qué se trata, de dónde venimos, en dónde vamos y más o menos qué se visualiza, ¿verdad?, hacia adelante. Bien, muchísimas gracias por su atención. Bueno, acto seguido, damos paso a la Gobernación de Santander. Invitaría a Dídimo Romero como asesor de patrimonio, mano derecha y persona de confianza de la secretaria, la doctora Meriluz, quien ha sido pues una adalid de la Basílica, y detrás de ella pues siempre ha estado Dídimo en todos los detalles. Bueno, muchísimas gracias. Quiero presentar un saludo muy especial a Monseñor Luis Augusto, también de igual forma al Padre Pedro, a todos los representantes de toda la parte eclesial de la diócesis de Socorro San Gil, a la administración municipal, a los arquitectos, a toda la sociedad socorrana. Para todos traigo esta tarde un mensaje de parte del señor gobernador del departamento, el doctor Mauricio Aguilar, y nuestra secretaria de Cultura, la doctora Meriluz Hernández, quien, como lo ha dicho ya Monseñor y las personas que me han antecedido, ha sido muy importante ese trabajo en unidad para lograr estos primeros pasos que tienen que ver con los primeros auxilios de este gran espacio del patrimonio cultural de nosotros los santanderianos y del pueblo colombiano. Esto es demasiado importante para la Gobernación de Santander, para la Dirección de Patrimonio del departamento. Es demasiado importante poder presentar y poder apoyar en todos estos espacios. Para el gobierno de Siempre Santander ha sido un gran reto y ha sido una gran decisión en la unión con la Alcaldía Municipal del Socorro para dar este primer paso. Y esta es el mensaje que el señor gobernador presenta en este momento para toda la sociedad socorrana, para todas las instituciones. Y si bien es sabido, este es un trabajo de todos. El patrimonio cultural en Colombia y el patrimonio cultural en el departamento de Santander nos corresponde a todos. Por ese motivo, hoy es un compromiso para todos nosotros los santanderianos, poder acompañar, poder apoyar, poder gestionar. Lo ha dicho el ingeniero Santiago, que vienen los momentos posteriores, que es la gestión. Y ahí es donde tenemos que todos ponernos en esa tarea. Este gran patrimonio arquitectónico que representa al departamento, que representa a Colombia, pero más que eso, ha estado enclavado en la identidad del pueblo socorrano y santanderiano,
es la tarea que tenemos en adelante. Y esa es la labor que desde ya me anuncio también como integrante del Consejo de Patrimonio del departamento, que en todo lo que esté en nuestra condición de apoyar y en todas las acciones que se puedan gestionar desde la Gobernación de Santander, con los entes nacionales, con las diferentes entidades del Estado Nacional, para la consecución de recursos de esta obra tan importantísima, estará siempre en la primera página de esa agenda. Entonces, no quiero extenderme más porque queremos es escuchar y conocer, que el pueblo socorrano conozca qué es lo que vamos a recibir en este momento tan especial que ha sido de reapertura después de un tiempo en el que se ha quedado cerrada la puerta, y el monseñor lo decía, abrir y cerrar puede ser fácil, pero ahora la tarea que nos queda es la que tenemos que todos retomar. Entonces, no quiero extenderme más, es un gran mensaje de la Gobernación de Santander, de la Secretaría de Cultura y Turismo y la Dirección de Patrimonio del departamento, donde queremos seguir fortaleciendo estos espacios importantes de salvamento para este gran patrimonio cultural que es la Basílica Menor del Socorro. Muchísimas gracias. Bueno, ahora invitamos al señor secretario de Gobierno, que pues en representación pues, de la Administración Municipal, va a dirigir unas palabras también como una de las entidades que ha sido parte de este proceso de sinergia que nos tiene en este momento de la socialización de las obras de primeros auxilios. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero unirme al saludo protocolario de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Sin embargo, pues quiero manifestar y expresar de forma muy respetuosa de parte de nuestra alcaldesa, la doctora Claudia Luz Alba Porras, un saludo al monseñor Luis Alberto Campos, al presbítero Pedro Figuereo y a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Hoy nos une un motivo de mucha alegría, de mucha felicidad para todos nosotros, un motivo de mucho orgullo, la verdad, para todos los socorranos. Han sido momentos difíciles, han sido momentos complicados, ya lo decía Monseñor, en esa socialización y en todo ese recorrido que nos hizo de forma concatenada de cómo ha venido marchando y cómo se ha venido dando este proceso de los primeros auxilios en la Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro. Sin embargo, ha sido un común denominador en todos los que hemos venido pues hablando y todos los que hemos venido expresando algunas palabras, y ese trabajo mancomunado y ese trabajo en equipo que se ha venido dando precisamente para poder en el día de hoy estar presentando esta socialización a todas las personas de acá del municipio del Socorro. Y esa es la invitación que quiero hacer desde la administración municipal, y esa es la invitación que quiere hacer nuestra alcaldesa, la doctora Claudia Luz Alba Porras, para que sigamos aunando esfuerzos, para que sigamos trabajando en equipo, para que podamos el día de mañana de forma definitiva dar esa apertura a este templo, ícono y motivo de mucho orgullo para todos nosotros, para la alegría de Dios y para la alegría de todos los socorranos. Entonces, expresarles también que de la administración municipal vamos a seguir trabajando, vamos a seguir gestionando y vamos a seguir realizando lo que desde nuestras competencias se requieran para que podamos el día de mañana, vuelvo y repito, poder conseguir
lo que tanto anhelamos nosotros, y es la apertura definitiva de esta Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias. Vamos a salir un poquito del protocolo, no protocolo que tenemos hoy, para darle, pues, lo haría nombre personal, pero yo sé que Monseñor, el Padre Pedro y todos estarán de acuerdo conmigo en dar un reconocimiento al Padre Daniel Carreño, quien pues le tocó de buena manera esa misión pastoral de asumir este proceso en una época muy difícil y con un liderazgo, un sentido de pertenencia y gran responsabilidad. Avanzó el proceso hasta hace muy poco tiempo, que le dio pues ya el traslado al Padre Pedro en el mes de febrero. Entonces el Padre Daniel Carreño, con quien he tenido la oportunidad de compartir todas estas incidencias, doy fe de su responsabilidad, su buen espíritu de trabajo y el gran aprendizaje que yo he tenido al lado del Padre Daniel en este proceso, que es de carácter técnico, pero que implicaba otras acciones de tipo social, humano, hasta político, del cual pues tuve un gran aprendizaje, y pues me tomo pues el atrevimiento de solicitar un aplauso para el Padre Daniel. Y ahí extensivo también pues a todo el equipo que estuvo acompañándolo, al Padre Néstor, Marcela, nuestra secretaria en el proceso, Josefina y el equipo de trabajo que estuvo estos 2 años hasta el mes de febrero acompañándolo. Entonces, saliéndome ahí de protocolo, no podía pasar sin hacer el reconocimiento al Padre Daniel, padre de familia, arquitecto Germán Ayarza. No sé si el Padre Daniel nos da un saludito, ¿no, Padre? Sí, ya en otras condiciones. Yo lo veo un poco repuesto, más gordito en estos últimos 2 meses. Bueno, muchas gracias. Bien, me correspondió acompañar desde el inicio en esta última etapa, porque Monseñor advertía que el trabajo viene de tiempo atrás, y hoy me siento pues, por supuesto, alegre de que lo que se proyectó se va logrando y que estamos en una actitud todos muy positiva para continuar. Y continuemos. Muchas gracias. Gracias, Padre Daniel. Arquitecto Germán. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Ernesto Ayarza Bermúdez, arquitecto con una especialización en rehabilitación del patrimonio cultural en Eduardo Torroja en Madrid, España, una maestría en restauración de monumentos arquitectónicos de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y con 25 años de experiencia en el patrimonio cultural a lo largo y ancho del país, y un par de experiencias en territorios fuera de Colombia. Nos correspondió hacer este trabajo por convocatoria pública de la Gobernación, a quienes agradezco que hayan puesto la mirada y hayan logrado encadenar el trabajo con las autoridades eclesiásticas, la voluntad del señor gobernador, la voluntad de Monseñor Augusto, el trabajo denodado de la Secretaría de Cultura en cabeza de la doctora Meriluz Hernández, de la alcaldía a través directamente de su secretario de planeación, el arquitecto John Freddy y la arquitecta Leida. El arquitecto Oscar Guío fue contratado por la alcaldía. Me permito hacer la presentación del arquitecto Oscar Guío, quien es arquitecto especializado en restauración del patrimonio cultural de la Universidad Gran Colombia, y es una persona que ha desarrollado toda su actividad profesional, principalmente en el patrimonio cultural, también en el área de interventoría con trabajos muy importantes, y que contamos con su experticia y labor para el acompañamiento de este trabajo. Agradezco la conformación de los equipos que se hicieron, porque esto es un trabajo de equipo. Yo pienso que lo que acaba de pasar con el Padre Daniel es el claro ejemplo de lo que pasa con el patrimonio, y la Catedral del Socorro no es la excepción.
es como una carrera de relevos. Somos como piezas de un mecano que cada uno va poniendo y haciendo su grano de arena. Hubo unos estudios en el 2012 que tuvieron alguna falencia originada en quien los contrató, pero que fueron la base muy importante de nuestro trabajo. Y así vamos tomando lo mejor de cada parte hasta lograr realizar un buen trabajo. Lo mencionaba Monseñor, que si no hay una primera fase no puede haber una segunda, es como una meta volante en el ciclismo, esto es como una meta volante. Luego viene un premio de montaña de segunda categoría, que son los estudios, y luego viene el premio de montaña fuera de categoría, que es la intervención. Es un poco la gran subida que tenemos que hacer. Hoy, después de esta introducción pequeña y explicativa, mi corazón está en el Huila, en Pitalito, con mi socio y amigo que se murió su papá, y de verdad estoy conmovido con ese momento. También el arquitecto Oscar tiene su hija hoy en un evento muy especial, pero el patrimonio es así. Nosotros dejamos la ropa y el cuero en cada edificio, en cada cosa, y lo hacemos con pasión. Es lo que nos mueve, es lo que nos motiva, y es lo que podemos realmente hacer. Si no es así, no nos aguantaríamos a veces tanta dificultad que hay en las regiones, porque es que el patrimonio en la Plaza de Bolívar, que hemos tenido la oportunidad de intervenir, es muy sabroso, porque ahí está a la mano todo, pero cuando se sale a las regiones se carece de todo, y es donde realmente se compromete uno con hacer país. Agradecer al equipo, no solamente de las instituciones eclesiásticas, gubernamentales, de alcaldía, la policía, el cuerpo de bomberos, defensa civil, hemos recibido apoyo de todos, sino también del equipo nuestro. El arquitecto Camilo Gama, que nos acompaña, fue el residente de obra, los trabajadores que con sus manos hicieron el trabajo, Héctor Prieto, el restaurador de bienes muebles, Leonardo Ospina, el estructural que trabajó con nosotros, y todo el equipo de oficina, administrativos, son los que realmente están detrás de nosotros. Nosotros sí lideramos los trabajos, pero son ellos quienes lo hacen. Vamos entonces a entrar en materia. Camilo, por favor, ¿me ayudas? La Ley General de Cultura tiene una descripción muy clara de lo que es un primer auxilio. Si vamos en la carretera y tenemos un accidente y llega la ambulancia, pues nos entablilla el miembro enfermo, nos ponen oxígeno, nos estabilizan y para el hospital. Exactamente, en restauración, el símil con la medicina es un paralelo permanente. Nosotros tenemos patología de la edificación, tenemos fracturas, tenemos todo tipo, igualito que la medicina. Damos diagnósticos, atendemos al paciente, lo medimos, conocemos su historia, su origen, exactamente lo mismo. Nosotros acá tuvimos, la gran dificultad conceptual que tuvimos era que nuestro deber y sentido nos llamaba a hacer una intervención definitiva, ya lo van a ver que lo planteamos, pero el marco legal del contrato no lo permitía. Teníamos que atender lo que son primeros auxilios, sobrecubiertas, para proteger que el inmueble no se desbarate pues por efectos del agua, no era el caso. Apuntalamientos, para que no vaya a colapsar el inmueble, que era más o menos el caso. Cerramientos para proteger las áreas de colapso. Desmontes parciales o particulares de algunas piezas que estuvieran en peligro. Información, planes específicos. Hasta ahí podíamos llegar. Pero nosotros, estudiando la Basílica, veíamos que eso era poco. Entonces la dificultad conceptual fue muy dura, porque si alguien llega con un problema, uno quiere solucionarle el problema de raíz. Intrínsecamente estamos hechos para eso. Pero cuando nos dicen, no, ayude, pero hasta acá, es realmente difícil. Otra palabra que dijo Monseñor Augusto es vital, inédito. Este es un caso inédito de participación administrativa. Eso no es común que el Ministerio de Cultura le digan, venga, yo voy a poner lo de la interventoría y yo voy a hacer la licitación de la interventoría. Yo no conozco ese caso, no sé si Oscar lo conozca, yo no conozco ese caso. No conozco
unas obras de primeros auxilios con más de 12 toneladas de acero. Eso es como más o menos una obra de primer auxilio de un hombre biónico. Eso es bastante inédito. Y por supuesto los grandes retos exigen grandes equipos, mucha metodología y disciplina de aplicación. Aquí la Curia hizo una tarea muy importante que surgió de ese comité, muy importante para nosotros. Yo la conocí en el año 1988 en el acueducto de Segovia, España, un acueducto espectacular romano, como de esta altura o más, que atraviesa la ciudad. El arquitecto Antonio José Masguindal realizó en 1985 un seguimiento de fisuración a través de elementos de medición de precisión de ese momento, que eran los teodolitos electrónicos que ya existían, y midió cómo era la deformación de ese acueducto, que es unas estructuras en arcos de medio punto en 3 pisos, realmente monumental, y empezó a entender el movimiento de ese objeto y atendió exactamente en los puntos calientes la vulnerabilidad de ese elemento estructural. Cuando nosotros llegamos acá y el padre Daniel, que el padre Daniel se invita a almorzar al padre Pedro, no mentiras, es una broma, en un almuerzo que nos ofreció el padre Daniel, nos presentó al ingeniero Julio César Meneses, que tiene la oficina aquí al lado, junto a la heladería. Y llega el ingeniero y me dice, no, es que yo estoy haciendo un seguimiento de fisuración. Nunca en Colombia lo había visto. Nunca en Colombia lo había visto que se ha hecho un seguimiento de fisuración. El ingeniero instaló en varios puntos calientes del templo, donde está la fisura más activa, unos mini prismas, que son como unas mirillas, pues si ustedes ven con detenimiento las van a encontrar, de este tamaño más o menos, y unos fisurómetros para medir el desplazamiento de las estructuras. Yo quedé asombrado, dije, cuénteme, asombrado y ansioso de conocer el resultado de ese seguimiento, y dijo, la iglesia se mueve así, las torres se mueven así, un poquito al sur y un poquito al occidente. Tiembla y ellas vuelven. Y empiezan otra vez a irse, pero al tiempo, muy de vez en cuando, van haciendo así. Entonces tiene movimiento en todos los ejes, X, Y y Z. ¿Cierto? Maravillosa la observación, pero comienza uno a rascarse la cabeza de decir, ¿y ahora yo qué hago? Entonces el equipo, pues nos desplazamos acá al Socorro, públicamente y en privado. Veníamos silenciosamente por las noches y nos poníamos a mirar, no avisábamos a la alcaldía, a nadie, para poder estar, al interventor sí le avisábamos. Y nos poníamos a pensar entre todos cómo realmente empezar a resolver esa acción tan parcial que teníamos que atender. Definimos las acciones en que teníamos que conocer lo que se había escrito, lo que se había hecho, lo que se había estudiado, bueno, malo o regular. Y encontramos estudios, el ingeniero Suárez, un sualista santanderiano muy reconocido, hizo unas aproximaciones muy serias. Otros estudios que no tenían esa profundidad, otros de carácter histórico, con la contribución de la Casa de la Cultura, muy importantes también, que nos dieron muchas luces sobre el momento de la construcción del templo. Y ese saber cómo fue. Nosotros los restauradores tenemos 3 elementos que consideramos siempre. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Para poder proyectar o proyectare del latín el cómo será. Entonces nos preocupamos de entender cómo fue y nos fuimos 5 meses pensando. Cuando pensamos nosotros en el tiempo contractual, que eso nosotros resolvíamos eso rapidito, lo hacíamos y nos íbamos. 5 meses en reuniones semanales de todo el equipo, acompañamiento del equipo,
de la interventoría, del arquitecto Juan Carlos Rivera, de la restauradora Miriam, analizando la situación. Esa recopilación de información nos permitió ya identificar no solamente los daños, sino saber qué los causaba y cómo era su comportamiento en general. El templo se partió por acá y de las cosas que encontramos es que, claro, todos los socorranos lo sabían, descubrimos al Socorro en pleno centro del Socorro, que las torres no eran originales, fueron posteriores en ladrillo. Ese sobrepeso, sumado a un mal estrato de cimentación, hizo que este elemento fallase, pero ya había fallado, ya se había partido, entonces estaba ahí colgando. Claro, si yo muevo esto, pues él se mueve un poco, pero ya la energía se había disipado, entonces ya no estaba jalando todo el tiempo, sino que ya se había roto. Y bueno, otra vez, ¿y qué hacemos con eso roto? Hicimos un levantamiento con nube de puntos láser. Algunos tal vez vieron una maquinita que giraba rapidísimo. Estuvo unos 3 días. Eso genera una nube de puntos. Ellos, tal como es se genera esto, pero muchos después se unen y generan la figura. Entonces supimos exactamente cuál era la deformación del edificio y pasamos esos puntos a un modelado Revit. Revit es un programa de arquitectura que permite ver los elementos en 3 dimensiones, de abajo, de arriba, por el lado, y es muy versátil. Siguiente, Camila. Bueno, dentro de los estudios que encontramos, no encontramos una sola exploración de cimentación, cosa que nos pareció a nosotros sorprendente. El interventor nos decía, no les puedo creer, no hicieron un hueco para saber cómo era la cimentación, no hay un solo hueco, no lo hay. De los tratados buenos, malos, irregulares, nadie había abierto la cimentación, o si le habían abierto, no dejaron un registro al respecto. Entonces, nosotros, por el marco jurídico, no podíamos romper el subsuelo, porque eso ya es una intervención mayor. Entonces no podíamos romperlo. Nos tocaba, en los libros históricos fueron muy útiles porque ahí aparecen las fotografías y los registros de cómo fueron hechos los cimientos. Son cimientos de piedra corridos, ¿cierto? De más o menos 2 metros de profundidad. Ya con la información histórica que teníamos, ya con los planos, empezamos a calcular la anterior, Camila. Se empezaron a calcular, se vio que este es perdón, esto al revés, aquí donde está la falla, ¿cierto? Este es el atrio, este es el presbiterio y esta es la cúpula donde estoy debajo. Aquí estaba la falla, entonces empezamos a identificar, ahí no se ven muy bien los numeritos, cada uno de los pilares, donde se identifica pues que bajan muchísimas, cientos de toneladas de peso baja por cada pilar. Entonces, si pensamos que un apuntalamiento es ponerle un paralito a algo para que no se caiga, pues el paralito para sostener 800 kilos o 500 kilos, pues eso no era un paralito, no era generar otra catedral para sostener la catedral. Tampoco era viable, no era sensato, no era posible porque no teníamos la capacidad del suelo para soportarlo. Y leyendo muy cuidadosamente y reuniéndonos con el ingeniero Julio César Meneses, con el seguimiento estructural, topográfico, y entendiendo ese movimiento de la catedral, nos dimos cuenta que la catedral lleva mucho tiempo, pero que su riesgo verdadero es el sismo. Y como estamos en zona sísmica alta, ese sismo puede provocar
provocar que ya no sea tolerante, la tolerancia se pierda, porque esos 2-3 milímetros que van y vienen, hay desgaste de material, un señor que se nos volvió experto, hay agua en el subsuelo, y se puede sufrir, podemos tener una condición de caos donde todos los factores malos se sumen y podemos llegar a un colapso. Uno prevé realmente ese momento. ¿Cómo le podemos ayudar? Pues que los elementos que son más frágiles, que se identificaron en la vulnerabilidad, les podamos aportar algo. ¿En qué sentido? En este sentido y en este sentido. En este nos queda difícil, pero en los otros dos sentidos sí podemos. Entonces, ahí es donde, siga Camilo, empiezan a surgir las ideas. Claro, a este modelo, alternativas de primeros auxilios. Entonces yo le quitaría primeros auxilios y lo ponemos como alternativas, porque era micropilotes, que seguramente es lo que están planteando mis colegas de la acción definitiva, unos grandes pilotes con Keyson, que son unos tubos gigantescos, que fue lo que ofreció un candidato a la República para la catedral, lo ofreció de su bolsillo al señor gobernador, porque me llamaron, me dijeron que el ingeniero estaba ofreciendo esa alternativa, pero creo que eso no terminó en nada. Y aquí están estas pequeñas X que, sin entrar a trabajar en el subsuelo de una manera tan drástica, sí podíamos empezar a aportar. La pregunta ahora era, ¿qué tanto pueden aportar? O sea, ¿será que sí son útiles? ¿Será que sí sirven? Había que volver a modelar con esa respuesta. Hoy me hacía una pregunta alguien que nos la mandaba desde Maracaibo, porque digamos que todas las personas de Socorranos Siglo XXI, Socorranos en Acción, gente del común, nos han aportado mucho, nos han hecho muchas reflexiones. Tuve la oportunidad de conocer a un arquitecto socorrano, Rodrigo Torres, que está ahorita en Australia, que ha sido muy propositivo, Rodrigo Medina Torres, perdón. Bueno, y como él, muchas personas muy positivas, a los que no fueron tan positivos, pues nos motivaron a trabajar más duro, pero siempre reflexionando y pensando en torno a las soluciones. La pregunta era muy sencilla, la que nos mandaron desde Maracaibo hoy. ¿Qué tan seguro quedó el templo? La respuesta matemática sí la tenemos. Logramos disminuir entre un 30 y 40% la acción del sismo en la zona más afectada. Esa es la teoría que los números nos dan. O sea, que le estamos ayudando, seamos pesimistas, un 30% en el momento del sismo. Es una tercera parte. Realmente nosotros decimos, ya con esto, para que pase a mayores, pues tiene que ser un evento. No hay construcciones sismoresistentes, eso dígalo pasito. Esos cuentos que nos venden, eso es mentira. Un sismo grande acaba con todo. Eso no hay sismoresistencia, que eso da unos minutos para tratar de no de salvarse. Esa es la pura verdad. Pero estos temas y todo el trabajo que ha hecho el país en torno a la sismoresistencia, sí realmente pues contribuye a salvaguardar la vida, no tanto el inmueble. Entonces, aquí apuntamos a las dos cosas. Este ariostramiento metálico tiene varias condiciones. Se llama ariostramiento porque una riostra es algo que va en la mitad de y reparte la carga hacia. Eso es una riostra. Entonces, estos elementos van en la mitad de los vanos de las columnas y ayudan a repartir la carga. Pero ellos no son rígidos. Aunque ustedes los vean muy potentes, ellos tienen que poderse moverse controladamente. Y esa observación nos la hacía en esos trabajos de sinergia el interventor de los estudios definitivos. Nosotros ya lo estábamos identificando, pero él lo hizo públicamente y es así. Los tornillos, los pernos, no están requintados, sino simplemente apretados.
para que ellos tengan una posibilidad de movimiento. Y todas las uniones tienen un caucho de neopreno de alta densidad, que aunque eso ni mordiéndolo se aprieta, pero a esa presión sí se mueve unos milímetros. Conclusión, lo que hicimos nosotros, me perdonan lo gráfico que voy a hacer, lo que hicimos fue un gran zanzón, teniendo el templo aquí jalándolo, pero pudiéndose mover un poquito, porque o si no lo revienta las columnas, o se revienta la estructura. La idea es que se acompasen. Viene la compacidad, que es una de las características de los reforzamientos estructurales. No que el material sea tan fuerte que rompa el otro, ni que sea tan débil que no sirva para nada. Entonces, la vulnerabilidad baja, pero no es que deje de ser vulnerable. Y como decía Monseñor, soluciones definitivas, que estamos vivos y que algún día nos morimos, pero el resto, pocón, pocón. Sigue, Camilo. Aquí está Héctor Prieto, más conocido como el Gato Prieto. Es el restaurador con mayor experiencia de acciones, de trabajo en muchas cosas que existe ahorita en el país. No sé si tú lo conozcas a Héctor. Héctor trabajó en Colcultura un poco de tiempo y pues nos acompañó en este momento, en este equipo, pudo acompañarnos. Hicimos varias cosas. Ya teníamos resuelto el tema de la estructura, teníamos que dar una mirada al tema de los bienes muebles. El repertorio formal de un templo es como la parte coherente que cuenta la historia del rito y de la tradición de la fe que allí se profesa, cualquiera que sea. Los hermanos musulmanes tienen unas cosas, tienen unos pinjantes, tienen una serie de cosas en sus techos, todo el mudéjar, la geometría árabe. Los hermanos judíos en sus sinagogas tienen toda una iconografía que va acompañada de su fe. Los budistas lo mismo, ¿cierto? Acá el repertorio formal, que para nosotros es natural, tiene unas características particulares. Comenzamos por el que le da origen y fuerza y fe al templo, que es la imagen de Nuestra Señora del Socorro, una imagen bien particular, es una obra de arte muy bonita, que está muy afectada por el tiempo, por el paso del tiempo, no hace parte de nuestros estudios, pero no pasar a verla, a recomendarle a la parroquia las acciones que debe seguir en torno a la obra, pues nos parecía que era casi como si no hubiéramos pasado. Entonces le hicimos una mirada muy profunda, le dejamos un diagnóstico a la parroquia y ya vendrán acciones posteriores. Nosotros siempre estaremos prestos, no con el ánimo contractual, sino también de amor por el patrimonio, a acompañarlos en lo que la parroquia considere, pero por lo menos dejamos informada de la situación de la obra. Hicimos las fichas de catalogación, valoración e identificación de cada uno de los bienes muebles en el área afectada. Teníamos 2 ángeles con las posadas de agua bendita, teníamos los ángeles de las lámparas, teníamos los vitrales que estaban muy afectados y necesitábamos mover los ángeles para poder hacer el trabajo de las estructuras metálicas, porque pues es un riesgo, ¿no? Podemos afectarlos y tenemos que desmontarlos, moverlos y volverlos a poner en su sitio. Los vitrales afectados también estaban, digamos, muy en riesgo. Pudimos desmontar 4 vitrales, quedó pendiente uno porque tenemos un enjambre de abejas muy fuerte en el costado sur, en la torre sur, que es donde está la fisura más grande. Ellas en 2 años de silencio y quietud, pues crecieron. Y el padre Daniel creo que ha sido víctima, ¿o es de las avispas, padre? ¿Que lo picaron alguna vez? Varias veces, ¿no?
Sí. Bueno, este trabajo se hizo con el acompañamiento de Héctor y el desarrollo personal de él. Nosotros lo acompañamos a él realmente. Héctor venía de hacer un trabajo en la Catedral de Manizales con todos los vitrales de la catedral. Por eso mismo le pedimos que nos acompañara en este proceso. El trabajo de la Catedral de Manizales es un trabajo realmente importante. Y preparamos unas cajas, unos guacales con un material espumado de mediana densidad para ir desmontando, discúlpame, para ir desmontando cada una de estas piezas. Sigue. Sigue. Ahí están los vitrales que se intervinieron, la localización de Los Ángeles. Sigue. El trabajo de desmonte. El arquitecto Camilo Gama no se aguantó la gana y se subió a ayudar. Decidimos entre el equipo colocar unos banners, hicimos las fotografías con la mejor resolución que se pudo para que no quedara el vacío sobre el costado sur y realmente pues se diera la lectura de lo que estaba allí sin ir a deteriorar la imagen de la catedral. Estas son las cajas. Este es el material para ir aislando cada una de las piezas. Cada caja tiene un plano interior y otro exterior y están debidamente depositadas en la casa cural, en un cuarto resguardado, con buena ventilación, que no va a tener ningún efecto de microclima y se vaya a dañar el vidrio o las uniones de plomo. Sigue. Esto ya es el montaje. Desafortunadamente, la semana pasada no pudo estar con nosotros, no sé por qué razón, el Otto Federico Cala es de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ¿no? Es el presidente del capítulo Santander. Pero bueno, estuvo la ingeniera Waldrón de la Cámara de Comercio, una persona muy interesante en su formación, en su actividad profesional, y nosotros habíamos guardado para la visita de ellos el montaje de Los Ángeles, que pues hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que amarrarlos muy bien, hay que subirlos, consentirlos, volverlos a poner otra vez con sus espigos. Todo esto tiene un orden, trae un sistema de espigado, de macho-hembra, para que aquello quede fijo. Entonces la ingeniera Waldrón y el ingeniero Santiago Rivero y bueno, el padre Pedro estuvieron presentes en ese montaje. Otra acción es los cerramientos que les mencionaba al principio. Tenemos un cerramiento que yo creo que ahora podemos hacer el recorrido, Santiago. No hay mucha gente, entonces yo creo que sí lo podemos hacer. Aquí a la parte baja, por recomendación de la interventoría, nosotros lo queríamos poner alto. Pero la interventoría nos dijo, ¿pero para qué lo ponen alto? Para que la gente empiece a meterse, a mirar, déjenlo bajito. Simplemente es una barrera para que la gente pueda observar, llega hasta ahí, pero todo el mundo puede realmente ver el trabajo que se hizo. Lo atendimos, nos pareció una idea correcta. Y el otro cerramiento, bueno, no rompimos el piso, ¿no? Esto es con cinta, esto es pegado, no rompimos el piso para poner el cerramiento. Una cinta de doble faz que después con un solvente se quita y no quedó nada de huella ni nada. Sigue. Y el cerramiento exterior. El cerramiento exterior a nosotros nos preocupa un poco que en el momento de un sismo haya un desprendimiento y ustedes se podrán imaginar que cualquier pieza a esa altura es un proyectil completo. Entonces, como hay niños, hay adultos mayores, adolescentes, hombre, disfruten la escalera y creemos que hasta la escalera no tengamos ningún problema, pero de ahí para acá sí es mejor prevenir. Queríamos también solucionar, y fue una petición específica de Santiago, el tema de los desniveles del atrio, donde hay aposamientos de agua por lo que se han venido hundiendo las torres. Las piedras están a diferente nivel, pero realmente es un trabajo que no pudimos, que nos tocó descartar la posibilidad de hacerlo, que nos implicaba desmontar toda la piedra y volver a nivelarla.
y eso estaríamos trabajando el subsuelo. Nos saldríamos del orden del contrato, además que cualquier cosa superficial afectaríamos la materia original de esa piedra que pues está en muy buenas condiciones a pesar del tiempo y la intemperie. Sigue, Cami. Decidimos hacerlo, una decisión aquí importante, decidimos hacerlo de manera un poco la manufactura nuestra, porque las colombinas naranjas que venden son muy apetecidas en el mercado negro para los contratistas de vías. Entonces los muchachos cogen, se la roban, va el contratista de vías, doctor, cómpremela. Y el doctor, pues claro, le sale a mitad de precios de la compra, no conoce el origen. Nos ha tocado tatuar cada una Basílica del Socorro y salía más caro. Entonces decidimos hacerla con un moldecito de concreto, tubo de PVC, en conjunto con el padre Pedro y con Santiago, el cordón amarillo se decidió, el avisito bien hechecito, o sea, con toda la dignidad, pero nada provocativo para nadie. Sigue. Bueno, esto ya viene el tema del arriostramiento propiamente dicho. Son dos tipos de riostras, esta que apuntala el arco y la más alta que va hasta los capiteles de las columnas, que ahorita en el recorrido las vamos a ver. Ya este es el resultado final. El color se decidió con interventoría para que fuera un color que fuera en el tono, un color digamos que no, que se identificara claramente, pero que no fuera a ser disonante con los tonos rojizos. Estas piedras tienen mucho contenido de hierro, entonces ustedes ven bien, tienen un rojizo, un naranja por allí, y quisimos como mantener ese color. Realmente fue idea del arquitecto Oscar, el tono. Sigue. Sí, gracias. Es que tengo una inquietud. Quisiera como manifestar qué pasa si la intervención como tal se nos demora un tiempo que haga que los estudios que ya se hicieron se vuelvan obsoletos de nuevo. ¿Qué garantía tenemos o qué podemos hacer para que eso no suceda? O ya los estudios que se han hecho hoy en día, la cuestión técnica nos permita que sean casi definitivos. Digamos que la norma sismorresistente cambió en el 2010. Es un cambio reciente. Es una norma que contiene los efectos del terremoto de Popayán, que era la norma anterior, y contiene los efectos del terremoto de Armenia, que son los dos eventos sísmicos más importantes que tuvo el siglo XX. Yo no creo que tengamos que actualizarla más allá del capítulo en Bareque, tierra, que se sacó ahorita hace poco, muy importante para el patrimonio cultural. Por lo tanto, que el tema normativo va a estar vigente en el reforzamiento y mejoramiento estructural. Y con respecto a los demás elementos, no tiene por qué cambiar. Esos presupuestos deben quedar de todas maneras indexados con un costo del dólar actual, con tasas representativas de algunas otras cosas que pueden influir, y digamos que a pesos constantes se puede llevar fácilmente un presupuesto de esos, o situaciones como la de la pandemia que sufrimos también nosotros eso, donde el acero llegó un momento a que se nos duplicó el precio. Entonces, pues esos presupuestos se pueden manejar, lo que se puede desactualizar es el presupuesto, es lo que te quiero decir. Pero el tema técnico yo creo que va a quedar muy bien firme. Además que se puede hacer por etapas. Se puede sacar perfectamente un contrato que trabaje todo el tema de subsuelo y luego hacer un contrato que haga todo el tema de cubierta y luego hacer un contrato que haga todo el tema interior, ¿cierto? Eso, yo no sé, no conozco, voy a dar un monto a ojo de buen cubero, porque me la paso en eso. Pero esta intervención de este templo debe estar entre 4 y 5 millones de dólares, más o menos.
Quisiera complementar la respuesta con lo siguiente, y es que si no se hubiesen desarrollado las obras de primeros auxilios, si había un alto riesgo que los estudios que se están terminando ahora, de pronto en 4 o 5 años estuvieran desactualizados. Un mérito y una función muy importante de esos primeros auxilios es para contener al máximo las patologías que están existentes y van a seguir ocurriendo sismos, pero la función del dispositivo es para que afecten lo menos posible a la edificación en el estado como se encuentra. Si no estuviesen estos dispositivos, ahí el riesgo se aumenta que los estudios se desactualicen en poco tiempo, que ocurrió en el 2014. Pero también el reto que tenemos todos de hacer la gestión de los recursos en el menor tiempo posible para pues que no estén trabajando tanto tiempo la obra de Germán, que eso sería un logro, ¿no? Que trabajen en el menor tiempo posible para que no ocurra ese riesgo. Pero si no se hubiese hecho, ese riesgo estaría latente y sería grande. Por eso la importancia de los primeros auxilios. Arquitecto Ludwig, hacer una pregunta. El arquitecto Ludwig es delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Yair Quintero, discúlpame. Buena tarde. Una pregunta mirándolo hacia futuro, ¿no? En el sentido de que, listo, se solucionó, se hizo el reforzamiento como debe de ser, y digamos que sea un escenario de corto tiempo, pues, 4 o 5 años. Me queda la gran inquietud, los elementos del reforzamiento de ahí en adelante, yo diría que con el paso del tiempo se volverían patrimoniales. ¿O qué pasa? ¿Se retiran? Gustavo Martínez, ingeniero estructural y doctorado en arquitecto, ingeniero, eres arquitecto, ingeniero, magíster y doctorado en estructuras. José Gustavo Martínez tiene la teoría de las muletas, soluciones muletas. Esto también pueden ser como unas muletas, ¿cierto? Cuando el paciente se nos mejora, las muleticas las podemos guardar. Durante las terapias, la mejoría pueden ser muy útiles durante la construcción, porque estos elementos, una vez se refuerce esa área, pueden servir de apuntalamientos, pueden ser muy útiles para la misma construcción. Entonces, cumple con la premisa de la Carta de Venecia, que nos marca a nosotros el derrotero a los restauradores, que deben ser elementos reversibles, identificables, estéticos y que cumplan su función y que sean de última tecnología. Entonces, digamos que eso era no solamente el reto técnico que les conté, sino también cumplir con los cánones internacionales de lo que debe ser una intervención. En arquitectura, en patrimonio cultural están prohibidas los falsos históricos, las mímesis. Vamos a hacer parecer como se nos volvió Villa de Leyva, que es puro pitufismo. El que haga la ventana más chiquita es la más colonial, eso es falso, ¿cierto? Cuando ve uno en patrimonio unas acciones que uno dice, pero esta columna no es igual a esta, pero sí se parece mucho. Claro, porque se hace una simplificación geométrica y se identifica. Los restauradores de bienes muebles también lo tienen muy claro. ¿Cómo identifican con punticos o con algún elemento la reposición del elemento para darle unidad al conjunto? La pregunta es excelente y abre todo un campo al trabajo nuestro, que es la reversibilidad y el reuso de muchas estructuras de esas. Quiero invitarlos a una observación que me hacía Camilo, me contaba la historia sobre la columna. Esta columna de acá es diferente a todas las otras columnas. Esta columna es diferente. El capitel de la columna no es exactamente igual. Parece ser que fue donde murió el hijo del maestro y él le hizo un homenaje sencillo para su hijo. Y así, ese es el patrimonio. Está lleno de pequeñas historias que enriquecen y hacen muy valioso el patrimonio. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, de las personas que nos están siguiendo por Facebook, ahí tenemos dos preguntas. De Patricia Villarreal, si las cúpulas tuvieron alguna intervención, y de Rodrigo Medina Torres, lo que tiene que ver un poco más hacia la siguiente fase, y es, más que una pregunta, es una recomendación. No hay que olvidar de la obligación de contar con un supervisor al reforzamiento estructural según la NSR 10. También se deberá tener en cuenta muy claramente conocer los resultados de los estudios que reflejen cuál será la intervención y sus costos reales. Bueno, eso tiene que ver más con la segunda fase de estudios, pero la de Patricia Villarreal sí es muy clara en el sentido de que si hubo alguna intervención de primeros auxilios con las cúpulas. Bueno, Patricia es otra de las personas, junto con Rodrigo, muy preocupadas, que han sido muy aportantes a todo el proceso, siempre bien intencionadas todas sus preguntas, observaciones y acompañamientos. No encontramos la necesidad de intervenir. Digamos que hay otra posibilidad que examinamos nosotros en las posibilidades, que es coger grietica por grietica e irla curando e ir asegurando la transmisión de cargas de cada elemento, ¿cierto? Esa resulta que por otro trabajo que yo hice aquí en el Socorro, el anterior alcalde, el doctor Lineros, para una Semana Santa, me llamó y me dijo: arquitecto, véngase que la catedral se está desbaratando y voy a mandar un maestro. Le dije: alcalde, yo ya voy para allá, espere un momento. Cogí mi carro y me vine con otro arquitecto restaurador, con Carlos Nieto, y encontramos al maestro haciendo un trabajo muy juicioso de hacer ese relleno y rejunta y acuñamiento de todas las rocas, de todas las piedras. Parecía muy artesanal, la gente como que no le creía mucho. Yo me quedé callado afuera un buen tiempo, toda la mañana, realmente viendo cómo trabajaba, y el maestro lo hizo muy bien. Por esa razón, como lo vi con mis propios ojos y tuve la oportunidad de dirigirle un par de aspectos, dije: ese trabajo de alguna manera ya está hecho, por lo menos en la parte del área afectada. Aquí, encima del bautisterio, hace falta realizar ese trabajo también, pero no nos alcanzó el presupuesto. Por eso se van a instalar posiblemente unas mallas para evitar la caída de pequeños elementos que están cayendo allí, y la cúpula y las bóvedas de las torres, pues no tuvimos necesidad de intervenirlas. Realmente ese trabajo ya se había hecho de alguna manera hace unos años y pues ha funcionado también, es cierto, que en ese momento las grietas asustaban. No recuerdo el nombre del padre que estaba, él sí era bravo. Creo que el padre Juvenal, el maestro Pereira, correcto, fue el maestro Pereira. Entonces, pues, digamos que doy fe de esa intervención y por eso no se hizo ese trabajo de detallamiento, que es otra opción: asegurar la transmisión de cargas e ir rellenando los vacíos para que los elementos sigan funcionando, ¿cierto? Uno a veces ve unos arcos torcidos, vueltos nada, pero funcionan porque hacen ese relleno, sin necesidad de apuntalar. Pero aquí lo que el estudio del ingeniero contratado por la curia, lo que nos indicaba era: ojo, atiendan el sismo. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, pues ya vamos a cierre al... bueno, aquí. Qué pena. Quería dejar para el final el agradecimiento al personal de la parroquia, a nuestra secretaria, muchas gracias. La puse de asistente de la seguridad social para que la gente que no tuviera seguridad social y riesgo 5 no me entrara a la catedral, porque eso era un problema. Entonces, muchas gracias, Marcela, de verdad, muchas gracias. Al sacristán, a Uriel Castillo, una persona muy entregada, ama su basílica, realmente es su territorio. Él es muy territorialista, eso es de él y eso está bien, tener ese sentido de pertenencia. Muchas gracias a Uriel por toda su colaboración, a abrirnos a horas que nosotros nos daba, queremos ver de noche a ver si pasa la luz, y lo llamábamos y nos atendía. Entonces, a Uriel, muchas gracias, y a todo el personal, un aplauso para ellos. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, ¿qué nos queda?
unas palabras de cierre de Monseñor y el recorrido. Yo quisiera hacer, pero... bueno, el arquitecto Oscar también unas palabras, y yo quisiera también hacer una pregunta a la persona de gestión del riesgo, creo que es Jonathan. Creo que pues desde el trabajo que ustedes hicieron en la alcaldía de gestión del riesgo, aprovechando pues este espacio y que está por Facebook Live y que la gente lo va a ver, y porque pues la grabación va a quedar y se va a reproducir muchas veces, las recomendaciones, disposiciones y no recomendaciones, sino obligaciones que como ciudadanos, creyentes, turistas, devotos debemos tener acá en la Basílica, y qué responsabilidad pues de todos y del padre Pedro Figueroa y todos los miembros del equipo hacerlas cumplir, y que todos seamos conscientes de que hay una gran responsabilidad de todos como ciudadanos y como feligreses en acoger las disposiciones de gestión del riesgo. Entonces, esa parte me parece de recomendación, o va a ser una recomendación del estudio. Entonces, hacemos la recomendación del estudio como para cerrar la parte técnica y luego la parte de gestión de riesgo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles a todos su presencia y agradecerle a la alcaldía que me haya tenido en cuenta de formar este equipo tan valioso que tuvimos durante todo el proceso, tanto el contratista como el de nosotros. También hacer una observación sobre el final y la última pregunta que hicieron por el Facebook sobre las cúpulas. También identificamos dentro de este estudio que hay muchas goteras. Muchas de las afecciones que vemos a este lado de la basílica no obedecen a los movimientos de desplazamientos sísmicos, sino obedecen también a una cantidad de goteras que han ido cayendo y ellas van viajando por todas las uniones de las piedras, y son las manchas que vemos por todas partes. Dentro de nuestras recomendaciones del estudio, que no alcanzamos a decir, es que un segundo paso para estos primeros auxilios puede ser la construcción de una sobrecubierta. Con una sobrecubierta podemos ir trabajando eso, dándole una mayor estabilidad a todos estos efectos ambientales como son la lluvia, que poco a poco van deteriorando. Eso puede ser otra etapa de los primeros auxilios. Otra recomendación que surge de todo este proceso es que se hagan las gestiones de control de vectores, en primer lugar para el retiro del enjambre de abejas que hay en el costado sur, porque él ha venido creciendo, como lo dijo el arquitecto Germán, ya tiene 3 metros de grande aproximadamente, y cada vez va a ser más perjudicial. Entonces, eso es como una solicitud, una recomendación que hacemos de los estudios. Eso simplemente era lo que les quería acotar. Muchas gracias, Santiago. Sí, muy pertinentes las apreciaciones del arquitecto Oscar Rafael. Funcionario Jonathan, por favor. Ingeniero, muchas gracias a todos, muchas gracias por el espacio. Desde gestión de riesgo municipal se ha venido trabajando desde la misma declaratoria de la calamidad pública por el deterioro de la basílica, un trabajo articulado de varias instituciones, organizaciones. Igualmente, lo que es el plan de contingencia para la apertura de la basílica, un acompañamiento a la curia que se ha realizado, y finalmente quien implementa el plan de contingencia. Se habló de el aforo, de unos procedimientos operativos normalizados, ¿cierto? O sea, un paso a paso para evacuar las estructuras, la infraestructura, una dotación en seguridad, extinguidor, botiquines, camillas, señalización, y como ustedes lo pueden ver, la habilitación de otra salida o ingreso para cualquier tipo de emergencia. Entonces, fue un trabajo articulado desde gestión de riesgo de desastres y la misma Secretaría de Planeación Municipal, dándole la palabra al arquitecto John Freddy. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Para complementar la información que nos solicita el ingeniero Santiago, desde el Comité de Gestión de Riesgos Municipal, lo que se hace realmente son
una verificación, un estudio, una evaluación del plan de contingencia que presenta la curia. Esto obviamente dentro de su contenido tiene las recomendaciones que hace el consultor acerca de la pertinencia, de la conveniencia del uso y sobre algunas normas y algunas características de uso a implementar en el caso en que se abra al público. Pero desde gestión de riesgo nosotros no somos competentes para generar ninguna recomendación o para generar ninguna orden acerca de esta actividad. Nosotros hacemos evaluación, seguimiento y control y apoyo al plan de contingencia. Obviamente en este orden de ideas todos estamos muy comprometidos, todos estamos con la camiseta y con el corazón puesto con nuestra basílica y estamos siempre acompañando este proceso con todo el ánimo de colaboración, las entidades, la defensa civil, bomberos, policía, administración municipal, todos estamos muy comprometidos en hacer una sinergia y hacer un equipo para que entre todos podamos llevar a feliz término en el evento en que se reabra la basílica, que sea una apertura controlada, que sea una apertura exitosa y minimizar cualquier tipo de riesgos, igualmente visualizar cualquier riesgo que se pueda generar para tener antes de un plan de acción y un plan de mitigación del mismo. Entonces, en este orden de ideas, esa es la participación que tiene el Comité de Riesgos y la Administración Municipal a ese respecto. Muchas gracias. Como pues nos vamos a parar y ya nos dispersamos, pues entonces ya unas palabras ya de cierre de Monseñor. Un proyecto de estos es imposible que lo realice una persona sola y una institución sola, es imposible. No solamente por la magnitud de la obra, sino la naturaleza misma no solamente por la complejidad de los datos, escuchamos muchas orientaciones técnicas y eso nos da una idea a los que no somos técnicos, que se está ante algo supremamente serio, pero yo tengo la certeza de que se han dado los pasos que hay que ir dando. Quizás hace un tiempo pues se veía esto irrealizable y ya afortunadamente los pasos que se van dando, que se podían dar en ese instante se han dado. De nuevo yo quiero reiterar la gratitud inmensa. Muchas personas están detrás de esto desde hace muchos años. Esto no es nuevo, desde hace muchos años. Empezando por los obispos anteriores, empezando por los párrocos anteriores, empezando por muchos miembros de la sociedad civil, de los distintos organismos ciudadanos que han manifestado su amor, su cariño, siguiendo pues por todo lo que se dijo acá, una serie de estudios realizados anteriormente, parciales, desactualizados, pues porque desafortunadamente en su momento no se pudo intervenir, entonces los estudios quedaron así. De nuevo, no me animo a decir todos los nombres porque se escapa alguno. Pedro los mencionó al comienzo. Los ingenieros que han hablado, el arquitecto que ha hablado ya ha mencionado a muchas personas que están aquí. Nos coincidió todo este trabajo con la nueva situación que vive Daniel, que ya no tiene un cargo pastoral como párroco y goza de buen retiro, merecidísimo. Daniel se echó sobre sus espaldas la catedral, indudablemente. Entonces hago eco a la palabra que se dijo hace un rato, porque un párroco que llega a una parroquia sabe que asume lo que ahí hay, lo que encuentra en la parroquia, como creo yo cualquier persona que llega a una institución, asume lo que la institución tiene.
y a uno no le entregan nunca en ninguna institución, pues esta es la institución perfecta donde no hay ningún problema. No, esa es la realidad que vivimos todos en las instituciones, la vivimos nosotros en la parroquia. Alguien llega a una parroquia, esta es una parroquia, además de ser la concatedral, porque la diócesis de Socorro y San Gil nació fue aquí en el Socorro, y distintas realidades históricas hicieron que después la sede fuera trasladada a San Gil, pero conserva su carácter de concatedral y además de eso, por el título pontificio también de basílica. Entonces, los sacerdotes que han estado acá se han echado sobre sus espaldas esta obra, pero no solos, sino con la comunidad. Porque es que finalmente, además del interés artístico, histórico, patrimonial, pues aquí nació la catedral en el marco de una experiencia de fe cristiana y de fe católica, independientemente de que haya muchas personas que tengan otra confesión religiosa, pero son muchos los puntos que nos unen a todos. Por ello, aquí evoco yo pues la gratitud con todas las personas que de una manera u otra han estado en los años precedentes interesados, han manifestado. Me ha parecido muy interesante la alusión que ha hecho el arquitecto Germán a tantas personas que han hecho propuestas. Yo creo que a todos nos toca también tener una gran comprensión, de verdad lo digo respetuosamente. Se ha hecho toda esta obra, no faltará la persona que diga, no, es que debería haberse hecho esto porque yo opino que hay que hacer esto. No, pero es que hay que hacer esto. Yo creo que los estudios que se han hecho han sido juiciosos. No han sido estudios precipitados, no han sido estudios improvisados, sino son estudios juiciosos donde los técnicos han hablado y han intercambiado muchísimo, tratando de hacer las cosas con la máxima transparencia y con la máxima responsabilidad. Mi gratitud entonces inmensa a todas las personas que ya han sido mencionadas, ustedes que están acá representantes de distintos entes y la sociedad civil. Por supuesto, mi gran gratitud a Daniel, ¿no? Llevaste sobre la espalda un peso enorme y con un cuidado y tu equipo lo hizo. Y también a Pedro, pues cuando yo le pedí también el favor a Pedro de asumir la parroquia, pues sabía que la asumía con todo y torres, ¿no? Es decir, que la asumía efectivamente, pero lo interesante es que sentimos que esto es una obra que estamos realizando entre todos. Miren lo que viene aquí adelante, ¿no? Lo que viene hacia adelante pues ya tenemos un mapeo grande, ya están los informes en el Ministerio de Cultura, están puntualizando muchas cosas que tienen que ver con el presupuesto también, ya se están tocando puertas por donde podría hacerse toda la gestión para consecución de recursos, porque estamos ciertamente ante un proyecto macro. El arquitecto Germán avanzaba una cifra que si la ponemos en términos nuestros de pesos es grande, ¿no? Hablar de 4.000 o 5.000 dólares 5 millones de dólares, perdón, 4 millones de dólares o 5 millones de dólares, estamos hablando de una cifra monumental. Esta primera etapa se logró y se logró gracias al concurso de muchas personas. Creo yo que lo que sigue hacia adelante también tenemos que lograrlo. Por eso convoco a todas las personas en todos los organismos y entes para que sigamos uniendo fuerzas. Hay un ente coordinador que es esta comisión catedral diócesis a la cual se han venido integrando muchas personas y muchas entidades, que ha sido muy interesante también, porque se han venido integrando para dar una cantidad de aportes, una cantidad de luces, una cantidad de respaldo. Por eso entonces convoco, la obra es monumental, pero creo que la podemos hacer. Nadie la hace solo, es imposible, pero con un trabajo coordinado, con un trabajo articulado y con una gran sinergia, pues sencillamente se presenta ante nosotros esta nueva etapa del trabajo ya de la intervención, entre comillas, digo, definitiva no, porque sí se quiere que sea la respuesta,
pero sencillamente lo que yo dije al comienzo y el arquitecto Germán lo reiteró, pues sencillamente improvisos se podrán presentar en cualquier lugar del mundo, pero creo que se ha hecho una cosa muy responsable y se presenta un panorama exigente pero prometedor. En ese orden de ideas, de nuevo, mi gratitud a todas las personas y entidades que han hecho posible que estemos en este momento y convoco a esas mismas personas, esas mismas entidades y todas las otras personas que nos van siguiendo por las redes y que están muy interesados en nuestra catedral para que entonces sigamos uniendo estos esfuerzos y nos lancemos en el trabajo que sigue hacia adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, gracias por su atención. A las personas que nos han seguido por las redes también muchísimas gracias. Hoy se quiso hacer esto. Hay muchas personas que en los meses anteriores han escrito cosas en distintos medios. Me parece a mí un poco precipitadas porque no conocían exactamente de qué se trataba. ¿Con qué intención? Pues cada quien sabrá con qué intención escribe lo que escribe. Pero ha habido, así como ha habido unos aportes muy buenos, creo yo que también hubo en algún momento unos comentarios un tanto ligeros sobre la base del desconocimiento. Por eso se sacaron alguna vez unos comunicados que se hicieron llegar por los medios, que se hizo llegar algo por escrito para saber, pero una socialización de esta naturaleza era muy importante y creo que ha sido un buen encuentro que ya nos da una idea de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Y en esa gran empresa que sigue hacia dónde vamos, pues convoco nuevamente a todos para que podamos entre todos seguir uniendo nuestras fuerzas. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias.